Saludos Honduras. Es un gusto reencontrarnos este domingo a través de la pantalla de Televicentro en el programa Vanegas, donde celebramos una conversación endulzada con el buen humor de una caricatura de nuestro interlocutor, que en esta oportunidad tenemos el honor de estar acompañados con el doctor José Daniel Paccetti Paz, un distinguido otorrinolaringólogo de una vasta experiencia profesional con el cual conversaremos este domingo sobre el tema de actualidad, esa creciente curva de contagios del coronavirus en nuestra sociedad, su particular experiencia profesional de todos los días en estos últimos meses, consejos, evidentemente, que muy bien nos viene a recibir en este espacio. Doctor Paccetti, es un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Darío. Siempre es un placer estar contigo, compartir el programa. Ya sabes que mi madre es uno de sus fans número uno, siempre está pendiente. Seguramente no va a tardar en comunicarse. Gracias por la invitación y adelante. Voy a elaborar una caricatura en honor a usted, doctor Paccetti, mientras conversamos. Esa es la impronta del programa que le voy a compartir cuando termine nuestro diálogo. ¿Le parece? Excelente. Por eso me puse el traje. Lástima que es azul, pero me puse el traje para no olvidar que fue en época de la pandemia. Voy a elaborar un dibujo aquí de nuestro interlocutor para honrar su presencia con nosotros. Comienzo preguntándole, doctor Paccetti, ¿en qué situación se encuentran actualmente los hospitales de Honduras hoy que estamos abatidos por el contagio del coronavirus? Desde el punto de vista médico, estamos sumamente mermados. Actualmente, yo soy parte del staff de médicos de emergencia del Hospital Catarino en el departamento de cirugía, y ya tenemos muchas bajas, tanto de cirujanos como de médicos generales. Entonces el trabajo se ha vuelto sumamente difícil de realizar, porque ahora tenemos que estar haciendo también el trabajo de médicos generales que no están por enfermedad, por contaminación. Inclusive a veces nos toca de camilleros, que sacar la sangre, llevar la laboratorio. Entonces, y es un trabajo, pues, sí es primordial, pero uno llega ahí a resolver problemas de otra índole, ¿no? No a problemas tan básicos. Es decir, el personal sanitario, médicos, enfermería, auxiliares, que va provocando baja, es decir, que tiene que retirarse de sus actividades por razones de quebrantos de su propia salud, ¿no es sustituido? En este momento no hay sustituciones de esa índole. Nos ha tocado trabajar al doble, muy bien. ¿Qué otras condiciones tienen que conforman el ambiente, la atmósfera, la situación en la que están trabajando los médicos en los hospitales públicos en este instante? El problema, recuerda que este problema es antiguo. O sea, el deterioro del sistema de salud ha sido, pues, el pan de cada día, ¿no? Ahora, con la pandemia, este deterioro es supremo, es sumamente supremo. Entonces, tenemos fallas, inclusive hasta de ropa, ¿no? Tenemos ahora que llevar la ropa de nosotros para entrar a quirófano. ¿Te puedes imaginar esos niveles, ¿no? Entonces, la verdad que es estoico, porque los médicos en este momento podríamos decir, ¿sabe qué? Si no nos dan las condiciones adecuadas de trabajo, no vamos a continuar. Y bueno, además te puedes imaginar el pleito en la familia, porque cada vez que uno sale para el Catarino, la familia dice que vas a ir a hacer allá, porque te vas a exponer, y te pasa algo, ¿quién va a mantener a esta familia? Ahí no les importa absolutamente, no les importa, ni saben quién sos, ni les importa quién sos. O sea, si no, pues es mi deber, digo, pues, es como que fuera un soldado y me dijeron, hay guerra, y yo me voy, no, ¿saben qué? No me dan un arma, no voy a la guerra.
igual yo como médico tengo que ir a defender mi juramento hipocrático, pero también, hombre, que los políticos se pongan la mano en la conciencia, en el corazón, porque se están enfermando muchos médicos. Va a llegar un momento que ya no van a haber médicos, porque ahorita empezamos lo bueno, o sea, ni siquiera estamos cerca. Creo que hubo una curva que diseñó muy bien la universidad, que para septiembre iba a ser el pico máximo, que yo calculo que más o menos por ahí vamos a andar en septiembre. Y la bajada, todavía en el proceso de bajada va a haber muchos pacientes. Entiendo que uno mentalmente pudo haber comprendido lo que significaba una contaminación exponencial. Yo contamino 1, este contamina 2 contaminan 4, y ahí se va 16, 32. Eso en la mente es entendible, pero en lo físico no lo puedes comprender hasta que te veas abrumado al paciente, hasta que ves las emergencias llenas, los pacientes en los pasillos con dificultad respiratoria, que no les puedes no les puedes ofrecer nada más que verlos morir o buscar la forma de cómo resolver el problema con las uñas. ¿Cuál es su experiencia particular como especialista de la otorrinolaringología, doctor Passetti? Del punto de vista eminentemente otorrinolaringológico, nos apegamos a los estudios previos que habían reportado tanto los chinos como los europeos de la pérdida del olfato y alteraciones del gusto, que esto me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no es una sintomatología, digamos, prevalente, de mayor prevalencia, cuando un paciente o una persona tiene una pérdida súbita del olfato o una alteración en el gusto y no tiene ni un síntoma, yo le aconsejo que esa persona se aísle y busque la manera de descartar estar positivo por coronavirus. Creo que es lo Explíquemelo, por favor, de manera más detallada. La pérdida del gusto y la pérdida del olfato son dos características, son dos síntomas que se presentan en todos los pacientes de coronavirus, ¿o no? No se presentan en todos los pacientes de coronavirus, pero si yo no he tenido ningún antecedente previo de pérdida de olfato, no soy una persona que tiene rinitis, no soy una persona que tiene sinusitis, y de repente desarrollo una pérdida del olfato, una alteración en el gusto, los estudios actualmente te dicen que ese es un paciente que está positivo de COVID y tienes que demostrarlo. O sea, y eso es bueno, ¿por qué? Porque me puede dar una idea, o me previene de no contaminar a demás personas. Se puede presentar una de esas señales, se puede presentar sin la otra. Por ejemplo, podría tener un paciente únicamente pérdida del olfato, pérdida del gusto y no tener temperatura alta, lo que ustedes llaman fiebre, no tener tantos mocos, no tener dolor en todo el cuerpo, no tener mareos, etcétera, y ser positivo de coronavirus. Eso es lo interesante de este síntoma, que usted puede tener pérdida del olfato aislada, sin fiebre, absolutamente nada más que eso. Obviamente, luego 3, 4, 5 días después de eso empiezan a presentar algunos pacientes dolor de cabeza, ligera fiebre, y eso le vaya con el diagnóstico. Yo le digo, es una mala y una buena noticia. ¿En qué sentido? Buena, porque si usted perdió el olfato, tiene 10 probabilidades menos de terminar hospitalizado. Y mala porque está infectado de COVID. Pero los pacientes que tienen pérdida del olfato o una alteración del gusto tienen unas 10 posibilidades menos de terminar hospitalizados que los pacientes que no presentan este síntoma.
Sigamos con el abordaje. En la actualidad ahorita. Sí. Sigamos, doctor Passetti, con el abordaje de su especialidad. Ahorita en la actualidad estamos corriendo. Ahorita en este momento estamos corriendo con un grupo de médicos de San Pedro Sula, de la zona norte. Estamos corriendo un estudio para determinar esa prevalencia del síntoma. Y andamos más o menos como los números de los chinos, que andaban tenemos algunas dudas todavía, porque usted sabe cómo es el sistema, ¿no? Un poco más lento y todo eso. En general, eso es en general, pero si yo lo comparo con mis compañeros cirujanos que han caído en el campo de batalla, la mitad han perdido el olfato. Doctor Passetti, los pacientes que tienen alguna insuficiencia respiratoria, algún mal asociado, asma o alguno de los padecimientos que usted mira desde la otorrinolaringología, ¿son pacientes particularmente vulnerables a que el coronavirus sea con ellos muchísimo más fuerte, muchísimo más destructivo de su salud? Sí, eso es cierto. Tenemos que recordar que el virus se ancla a un receptor que se encuentra en toda la mucosa respiratoria, pulmones, nariz, garganta, y ahí es donde empieza su proliferación. Y esa proliferación activa todos los sistemas inmunológicos de la persona y provoca una liberación de elementos que provocan mayor inflamación. La inflamación es un mecanismo que tiene el cuerpo innato para defenderse de las bacterias, para aislarlas, virus, bacterias, alimentos, todo eso, aislarlas y destruirlas. Es que hay tantos elementos inflamatorios ahí que provocan también destrucción de un pulmón, de una mucosa respiratoria, que en estos pacientes ya está deteriorada por su enfermedad de base. Entonces es un poquito más que usted le meta de daño a esos tejidos, entonces los pacientes entran en un franco deterioro. Es como los pacientes, bueno, acuérdense que también corazón, hemos estado viendo pacientes que han tenido lesiones cardíacas, no resisten. Usted, un paciente tiene una lesión cardíaca y le sube un grado de fiebre, solo con la fiebre, no estamos hablando del proceso inflamatorio, solo que le mete un grado de fiebre en las necesidades metabólicas que el cuerpo necesita para sobrellevar esa patología es sumamente alta, ¿no? Vamos a la primera pausa del programa este domingo, sí, que estamos conversando con el doctor José Daniel Passetti. Un minuto y retomamos la plática. Doctor Passetti, ¿qué debe hacer entonces una persona que tenga un padecimiento crónico de rinitis, de asma o de otra enfermedad asociada de los que usted ve para evitar mayores complicaciones en estos tiempos de pandemia? Bueno, número uno, continuar su medicación de una forma disciplinada. Obviamente no evitar saltarse dosis, evitar la automedicación o las recomendaciones que le dan la gente en farmacia, los amigos y esas cosas, evitarlas. Siempre deben de evitarse, pero ahora, en este periodo, al máximo, ¿no? 1. 2, cuidarse muchísimo. Andar sus protectores. Acuerde que el sistema ocular está conectado con la nariz, o sea que una partícula viral que entra por los ojos puede llegar a la nariz y provocar la enfermedad, ¿no? Antes cubrirse los ojos, cubrirse su nariz con su mascarilla, el lavado continuo de las manos, pues al menos los 3 fundamentos básicos
para evitar caer en enfermedad. O luego, ya una vez usted está presentando síntomas, pues acudir al médico de su casa, si es el neumólogo, si es su internista, cardiólogo, acudir inmediatamente con su médico, ¿no? Eso de acudir inmediatamente es muy interesante y aquí cabe una inquietud que nos hacemos todos. ¿Están llegando demasiado tarde a los hospitales los pacientes de COVID-19? Una pregunta muy, muy interesante. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí, pero el por qué está llegando tarde, ¿no? La gente tiene miedo de ser estigmatizada, tiene miedo de ser rechazada, porque Sí. desafortunadamente eso nos pasa. O sea, tiene COVID y quiera Dios, aislémoslo. Solo falta que lo quieran matar a uno, ahí mismo en la cuadra o en la colonia, ¿no? Lo que ha pasado, como hemos visto en muchos otros países, latinoamericanos en especial, ¿no? Que somos un poquito más especiales en ese sentido, que no han dejado entrar las enfermeras a sus sitios de trabajo y todo eso, a sus casas, y eso es sumamente terrible, ¿no? Entonces pienso que también en nuestro país está pasando estigmatizar, es como el inicio del VIH, ¿no? Que mirábamos a un paciente con VIH y ya teníamos una repulsión por la persona, ¿no? Ya no queríamos lavar las manos y mantenernos aislados. Pasa ahora lo mismo con estos pacientes que tienen COVID, ¿no? Entonces, pienso que es un detalle que la gente debe de hacer un lado, ¿no? De hacer un lado y más bien exigirle a sus vecinos, sus coterráneos, apoyo en vez de discriminación, ¿no? Y también creo Sí, que hay un elemento que retrasa la llegada al hospital, que muchas personas positivas de coronavirus no tienen una cantidad de síntomas tan importante como para que lo escandalice. Puede ser que tenga síntomas leves y lo confunda con un resfriado, con una pequeña gripe o pensar que es una cosa pasajera. ¿Es así o estoy equivocado? No, es correcto, así, de hecho así es, pero la recomendación es que usted no es el médico, usted está suponiendo que es una gripe. Perfecto, Sí. está bien, supóngalo, pero vaya al médico y que le corrobore que es una gripe. Mira, la gran mayoría de los pacientes que tienen COVID no tienen sintomatología, digamos, parecido a la gripe, como que es la congestión nasal, que la nariz esté muy tapada. Es poca la cantidad de pacientes que tienen eso. Usualmente es fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pérdida del olfato, alteración del gusto, y digamos que esas, dolor en las articulaciones, en los músculos, en los huesos, eso usualmente es la sintomatología del COVID. Es Desafortunadamente un decir, poquito más parecida. repítame por favor ese dato, doctor Pacetti. Significa que la congestión nasal, que es más parecido a la gripe, ¿es en el menor de los casos de COVID? Es en el menor de los casos. Es más dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, dolor de huesos, pérdida del olfato, pérdida del gusto, ¿sí? Entre otras, ¿no? Muchas más. Pero es clásico. Lo que es lo que es la rinorrea y todo eso es un poco menos. Sí es posible, pero es un poco menos. Por eso es que llamaba mucho la atención el tema de obstrucción, de por qué tenías pérdida de olfato si no tenés la nariz tapada. Sí. Y eso sucede porque el virus ha entrado directamente al filete nervioso de la nariz y ha provocado este daño, ¿no? Todo esto es un escenario nuevo para la ciencia médica, para la Organización Mundial de la Salud
y para todo el mundo. ¿Están cambiando los protocolos sanitarios del abordaje en la medida se va investigando, en la medida se va avanzando en el conocimiento particular de este tipo de coronavirus? Mira, es increíble que esta pandemia que ha afectado al globo terráqueo y que hay mentes brillantes en todos los países, no hemos podido llegar a un consenso de cómo manejar esta enfermedad, ¿no? Se ha ido aprendiendo con el ensayo y error. Lo malo es que el error es fatal, ¿no? Para el paciente. Claro. No existe un tratamiento, una panacea para esto, ¿no? No existe el tratamiento ideal. Se va indicando los medicamentos de acuerdo a cómo el paciente va respondiendo, ¿no? A qué parámetros están desequilibrando, y que a eso nos vamos enfocando, porque no hay un antiviral que sea específico para coronavirus. Queda un poco sesgado el tratamiento de maíz y catracho, por ejemplo, porque el problema es que si yo tengo 10 pacientes de COVID, 8 probablemente no tengan ningún síntoma o no van a desarrollar una enfermedad fatal, mientras que 2 sí se la van a ver muy mal. Entonces, si yo les doy cualquier medicamento a este tipo de pacientes, muy probablemente me va a ir bien, porque tengo 8 de 10 de librarla, ¿no? El problema es, yo le digo a los pacientes, si veo y te regalo 10 confites y te digo que 8 están buenos, pero 2 te pueden matar, ¿vas a comerte esos confites? Obviamente no, porque es 2 de 10 es una probabilidad muy alta. Entonces, por eso le digo a la gente, tiene que cuidarse. Sí, muy probablemente 8 la van a librar, pero caer en esos 2, nadie se quiere morir, pues. Entonces, si ese es el panorama, ¿cómo lo están abordando en este momento? Si en esta semana que acaba de terminar en su consultorio llegó el paciente ya infectado de coronavirus, ¿cuál es el abordaje profesional que está haciendo la ciencia médica? No, definitivamente aquí en Honduras yo me estoy guiando por el maíz y catracho, siempre explicándoles eso. ¿Por qué? Bueno, la citromicina tiene cierto efecto modulador, ¿no? del sistema inmunitario, que al final eso es lo que se anda buscando. El spray el microdacin, pues de alguna u otra forma provoca daño a la estructura viral, bacteriana, y es como, no quiero ser grosero, pero es mejor decirte, mira, usa esto, vamos a tratar con esto, que te digan, ¿sabes qué? Vete a tu casa, toma Panadol, acetaminofén, reposa bastante líquido, porque en realidad no hay un medicamento específico para coronavirus. Entonces, usamos estos otros tratamientos en busca de, 1, tener un efecto placebo, 2, el efecto que tienen, pero que tendría que ser a una dosis muy elevada, pero el efecto que tienen podría de alguna manera, pero ya no es más ciencia, más arte, ayudarnos con el paciente enfermo, ¿no? Te recuerda que llegan a la oficina del médico y te dicen, bueno, ¿sabes qué? Vas a su casa con acetaminofén, como que no te da esperanza, pues. ¿Ah? Claro. Y ahora, si yo le transmito tristeza y depresión, desolación a un paciente, su sistema inmunológico también va a sufrir cambios, ¿no? Sí. Y cambios deleterios. Entonces, es mejor estimularlos, decirle que todo va a estar bien, que vamos a salir, cuáles son los detalles que deben de cuidar, y estar alertas para no progresar, o si progresan, acudir en tiempo y forma al médico, ¿no? Entonces, el esquema maíz no se usa
de manera estándar en todos los pacientes? ¿También las particularidades del paciente determinan algún matiz, alguna variación en el tratamiento? No, porque te decía, no es un tratamiento generalizado. No podemos agarrar pacientes, a menos que sean alérgicos. Si yo soy alérgico a la citromicina, pues no me puedo dar. En ese caso sí hay excepciones. En ese caso hay excepciones, pero usualmente es el tratamiento estandarizado por la falta de un tratamiento específico para el virus, ¿verdad? Le damos este tratamiento a todos los pacientes. ¿Qué efectividad han logrado en los pacientes que están de moderados a leves en esa primera etapa? ¿Qué resultados han obtenido con maíz? Es lo que venimos diciendo, ¿no? De ese primero de 10, 8 bien, y de los otros 2 que se enferman, un 20% van a deteriorarse bastante. Entonces, esas brechas que existen ahí no me pueden hacer un comentario exacto y prudente de la realidad efectiva de estos medicamentos. ¿Sí? De acuerdo. Porque necesitamos detener de nuevo nuestra conversación. Vamos a darle la palabra a nuestros anunciantes. Un minuto, por favor. Cada domingo estamos aquí en la pantalla líder de Televicentro, a pesar del coronavirus, a pesar del aislamiento social, a pesar de todas las dificultades que también los medios de comunicación enfrentamos. Les acompañamos después de Noche de Gala por Canal 5 y nuestra retransmisión cada domingo a partir de las 5 de la tarde por la señal de Telesistema Informativo. En cualquiera de las dos frecuencias, si usted no tiene algo más importante que hacer el domingo, le invitamos cordialmente para que nos acompañe. Siempre debe saber que su compañía es para nosotros un elevadísimo honor. Cruzamos los dedos y hacemos todo el esfuerzo por estar siempre a la altura de sus expectativas en este espacio donde converso y dibujo. Dibujo y converso, esa es la impronta que hace único en la televisión mundial al programa Vanegas. Gracias a Dios por eso. Hoy converso y estoy elaborando aquí una caricatura con el doctor José Daniel Pacetti, un eminente otorrinolaringólogo de San Pedro Sula, un profesional distinguido, uno de los mejores médicos de este país. Hoy está con nosotros. Doctor, antes de retomar la plática científica y formularle tantas inquietudes que tengo, quiero preguntarle, ¿de qué color quiere la corbata que medio asoma aquí en la caricatura? Porque le he dibujado con una corbata y con una bata profesional, más allá de la mascarilla y de todo el equipo de protección que usted usa, porque la caricatura va a permanecer más allá de la pandemia. ¿De qué color quiere la corbata? Rojo y blanco. Liberalísima la quiero. Yo encantado. Rojo liberal, por favor. Rojo, blanco y rojo. Rojo, blanco y rojo. Así quedará. Mire. Rojo, blanco y rojo. Qué bello se mira. Qué lindo se mira esa combinación. La combinación del futuro, desde luego. Doctor, ¿cuáles órganos se ven directamente comprometidos con el contagio del coronavirus en un paciente? Los receptores del virus están ubicados, como le había dicho, en la nariz, en los pulmones, en el corazón, en los riñones e inclusive hasta en testículos también. Entonces, eso y sistema gastrointestinal. Esos son los sitios que más probabilidades tienen de albergar al virus y dar manifestaciones. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, con fiebre y diarrea y han salido positivos para COVID.
No recuerdo en este momento la sintomatología urológica, pero se ha de esperar porque, como le decía, riñones, vejiga y testículos tienen receptores para virus. ¿Hay más casos de hombres que de mujeres en los hospitales públicos? Al inicio, más hombres. Y ahorita ya se van equiparando, porque recuerda que el hombre es el que tiene que salir a la calle a traer los alimentos y buscar la manera de cómo llevar la comida a la casa, ¿no? Me imagino que eso inicialmente se debió. Esa es la única Ahora razón. está... No hay un condicionamiento biológico para que haya más prevalencia en un sexo o en otro. En este momento no. Ni en razas, doctor. No. Quitándonos el color de la piel, todos somos iguales. Quitándonos. Inicialmente se miró que en los niños, al tener menos receptores, se esperaba una menor prevalencia de la enfermedad en los chiquitos, pero últimamente hemos estado viendo que han desarrollado alteraciones, ¿no? ¿Hay muchos casos de niños? En mi rutina no he visto todavía, pero sí he escuchado colegas que se han tenido un aumento de dificultades, de otras patologías exacerbadas por el COVID. ¿Qué podemos hacer, doctor, de manera práctica, todos los ciudadanos, para fortalecer el sistema inmunológico, para estar mejor preparados, digo yo, no solamente para esto, sino para cualquiera otra de las 7 plagas? Es una pregunta bastante interesante, porque yo les digo al paciente que en este momento no sé, ¿o qué no? Porque no sé cómo mi sistema inmunológico va a responder ante la infección. Me preocupa que sea un sistema inmunológico en reproducir o dar una explosión de todos estos elementos que provocan inflamación, ¿no? Y entonces, usualmente las recomendaciones normales, ¿no? Tener una dieta saludable con sus vitaminas, en especial la vitamina C, usar el zinc, que nos ayuda a fortalecer este sistema inmunológico, que de alguna manera pueda en las primeras fases disminuir o controlar esa replicación viral, ¿no? Que el virus no se replique de una forma tan intensa para que las reacciones secundarias provocar tanto daño. Alimentación saludable, ejercicio, uso de vitamina C y zinc en especial. ¿En qué casos el COVID es más grave? ¿En el caso de pacientes que tienen enfermedades crónicas preexistentes? Pacientes diabéticos. Acuérdate que todos los pacientes diabéticos diabéticos crónicos, de alguna u otra forma, ya presentan daños renales, ya presentan daños cardíacos. ¿Okay? Los pacientes asmáticos, su sistema respiratorio pulmonar tiene cierto grado de deterioro, los pacientes que tienen EPOC. Entonces, la capacidad de aguantar un proceso inflamatorio agudo se ve bastante mermada en un paciente que ya tiene una enfermedad preexistente. Sí. Llamemos también pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades como VIH, por ejemplo, que el sistema inmunológico está completamente perdido. Algunos pacientes que tienen enfermedades autoinmunitarias que dañan o disminuyen la capacidad de respuesta del sistema inmunológico, pues sí, o sea, como te decía al inicio, un grado de fiebre, perdemos 750 ml de líquido de agua solo en la respiración.
el aumento de las necesidades metabólicas, porque el corazón tiene que ir a un ritmo más acelerado. Entonces eso los agota rápidamente. Entonces eso es lo que provoca a la larga, además del daño inflamatorio, el caer en fallas, pues en fallas orgánicas, porque ya su cuerpo de por sí está trabajando al hilo. Estos pacientes, los pacientes mayores, son los que más, primero como personas, nosotros los que estamos todos, no hemos llegado a esas edades todavía, pues tener la cortesía y la prudencia de andar siempre bien con las medidas de bioseguridad para evitar contaminar a estos seres humanos, ¿no? Que se encuentran en un escalón más frágil. Lo entiendo. El gobierno nos dice exactamente la verdad en las cifras que nos comparten. No creo. No creo que las cifras sean correctas. Es que como dijo, que si hacemos pruebas van a salir más positivos, igual. Pero lo que estamos viendo ahorita, los positivos que estamos viendo ahorita, probablemente tienen una semana o 2 de atraso. La realidad que estamos viendo ahorita es la de hace 2 semanas o 3. No sirve a mí hacer pruebas a lo loco, que me salgan positivos y no tengo un equipo que va inmediatamente a aislar a esos positivos. ¿Qué me sirve a mí tomarte la prueba ahorita y que a la semana me digan, sí, tu prueba salió positiva y tú tienes pruebas? Tienen que darme los resultados ahorita, ahí, 1, 2 horas, máximo, pongámosle un día, y tener el equipo de respuesta, de decir, ok, estos son los positivos, vamos tras ellos, para detener eso. Pero que me sirva a mí hacer una prueba que me salga positiva y tener una semana estar regando el virus, no. ¿Y por qué no se hace así? ¿Por falta de capacidad, por falta de logística, por falta de voluntad o por qué? Voy a ser un poco diplomático, voy a decir que tal vez por falta de logística, ¿no? De tener un sistema de salud bien desarrollado que te permita usar los mecanismos de prevención. Aquí nosotros prevención es 0, históricamente 0. Entonces no puedo esperar que haya un mecanismo epidemiológico de prevención si nunca lo hemos tenido. Entonces por ahí podríamos empezar, ¿no? A hacer el historial de fallas que nosotros tenemos. Voluntad, creo que todos los médicos, como te digo, inclusive uno tiene pleitos en su casa por eso, ¿no? Porque sale a hacer su trabajo muchas veces con la indumentaria que uno tiene que comprar, porque yo por lo menos no quiero enfermarme, obviamente me compro mi cosa, no estoy esperando que el hospital me dé, pero bueno, gracias a Dios, no sé, las bendiciones, ¿no? Las bendiciones que Dios le da a uno. Pero sí, mucha gente va a la guerra y va sin nada, ¿no? De acuerdo, entiendo esa dificultad. ¿En qué porcentaje más o menos, obviamente, si tuviesen un registro estricto, sería mejor que nos aportara el dato, pero de acuerdo a su experiencia, ¿en qué porcentaje más o menos está la letalidad en los casos de coronavirus que ingresan al hospital? Yo creo que más o menos andamos alrededor, un poquito abajo del 10%. Un poco abajo del 10% de lo registrado, de lo que está registrado. Pero ahora bien, ¿de cuánto será el subregistro? Sí, el subregistro es inmenso. El subregistro es que
lo ves en las redes sociales, escucha, ya no, a esta altura ya no escuchas, se murió allá don fulano, sino que don Mengano, estás viendo gente que se está muriendo, que está a 2 cuadras de tu casa, a la tuya. Ya no, estamos hablando de la población, nivel, podemos decir, social, económico. Ya no es la historia que se murió allá en el pueblo don Mengano, ¿no? Ya estás hablando también de la gente, bueno, el presidente, pues, entre comillas, está infectado por COVID, ¿no? Entonces estamos hablando que esto y eso que imagínate todas las medidas que ha usado el presidente, ¿no? Para su protección. Ya podemos imaginar la gente en los lugares marginales de nuestras ciudades. ¿Cuánto te cuesta una mascarilla? ¿Cómo la usas? Y tiene su vencimiento, ¿no? Entonces, la gente anda exponiéndose o contaminándose a diario. Muy bien. Es muy probable que... De acuerdo a esa experiencia que ustedes tienen, ¿qué recomendaciones hace el médico que todos los días está en el hospital en relación a la reactivación de actividades productivas, la reactivación de las escuelas, volver al trabajo, volver a la iglesia? Son preguntas que le dejo planteada para escuchar sus respuestas después de esta, que es la última pausa del programa Vanegas, hoy que conversó con el distinguido doctor José Daniel Passetti. Un segundo y retornamos. Doctor Passetti Paz, ¿qué recomienda usted en los temas que le dije antes de irnos a una pausa? ¿Se debe de volver al trabajo con toda la intensidad? ¿Se debe abrir la escuela? ¿Se debe abrir la iglesia pronto? Desde su experiencia, ¿qué le aconseja al gobierno, a los que toman estas decisiones? No estamos preparados en realidad para volver. Es una realidad. No es conveniente reabrir de esta forma, y en este momento no es conveniente porque estamos todavía en pleno ascenso. No hemos podido controlar efectivamente a los pacientes que están saliendo positivos sus pruebas. Entonces esto es realmente catastrófico hacer eso. Entiendo la necesidad de trabajar, porque lo debemos hacer. Entiendo la necesidad de la gente que debe de buscar la forma de cómo generar sus ingresos, porque hay muchas personas que están sufriendo tanto del coronavirus, el miedo de ser contaminado, como la necesidad de alimentarse, ¿no? Iniciar tienes que gastar bastante dinero. ¿Por qué? Porque para iniciar, decir, ok, mi grupo de trabajo, de los empresarios, que mi grupo de trabajo empieza primero con una prueba, digamos una PCR, que esa PCR te está diciendo, hoy no tengo contacto con el virus, y si algún momento tuve contacto con el virus, ya estoy curado, ya no transporto el virus. Y esas pruebas, estás hablando de casi 4.000 lempiras, las están vendiendo, ¿no? 4.000 o casi 5.000, por ahí anda el promedio. Entonces, una empresa mediana no puede ingresar de esa manera. Empezar Desde así. luego. Ahora, si la presión actual es inmensa, los sistemas de protección especial deben de ser garantizados para las personas. Tienen que tener un proceso primero, antes de abrir, educar hay miles de médicos que pueden hacer estos trabajos, médicos desempleados que tienen conocimiento de cómo se usa un par de guantes, qué significa contaminación, qué significa esterilización.
Entonces, esas empresas pueden contratar a estos médicos para explicarles a sus empleados la manera de cómo protegerse. Entonces, es decir, alguna semana, por lo menos, una semana de entrenamiento para el personal. 2, el apoyo del gobierno en el sentido, ok, si no estamos mejorando en infraestructura hospitalaria y todo eso, pues invertamos todo el dinero en prevención de no seguir contaminando personas. Entonces, buscar la manera de cómo garantizarle, en vez de darle 50 pesos a la gente, darle una mascarilla buena, una mascarilla de alta calidad que pueda proteger a la persona, ¿no? Enseñarle cómo colocarse sus anteojos, su mascarilla y sus guantes, ¿no? Cómo quitarse esa mascarilla, esos anteojos y esos guantes a la hora de llegar a casa, ¿no? Y cuáles los detalles que esta mascarilla, cuando ya usted decide esta mascarilla ya no la puedo seguir usando, ¿no? Cuando ya no le hace un cierre hermético, ¿no? Que está fugando aire por todos lados, porque al respirar usted va a meter el aire que está en el medio ambiente. Tener una separación de 2 metros en promedio de cada empleado y obviamente evitar estas zonas donde están la circulación de aire activa, pues. Entonces, tener separado las personas. Entonces, se necesita educar a nuestros empleados de cómo volver al trabajo. Pero si lo vas a hacer ahorita, empecemos así, ok, vamos a reactivar. Vamos a empezar enseñándole a la gente, educándola de qué es el cuello. Nos tocamos la boca, nos tocamos la nariz, nos tocamos los ojos, es como somos de los primates, parientes. Entonces nos tocamos la cara, eso es inevitable. Es inevitable, está en el gen del humano, estarse tocando la cara, la nariz. Entonces ahí nos transportamos. Limpieza. Y en Tegucigalpa, ¿cómo van a hacer? Ni agua tienen. ¿Cómo hacen? Yo no entiendo con los números que tienen ustedes en Tegucigalpa. Si hay ni agua, ¿ahí cómo se lava la gente? Increíble. Entonces, limpieza de manos. Eso, básico, ¿no? Las cosas básicas. Educación. Educar a la gente antes de ir a trabajar. Lo entiendo. Me quedan 2 preguntas y le pido que me responda con telegramas, doctor, brevemente, porque quiero entregarle ya la caricatura con la que honramos su presencia hoy. ¿Qué es esto de la carga viral? En algunos casos, el virus es como un par de soldados y en otros casos es como un ejército atacando al paciente, ¿o cómo se puede explicar? Exactamente. Por ejemplo, si de repente en el medio ambiente, en una gotita que expeló un paciente, la carga viral era de, pongamos, 10, 15 por campo de acción, es probable que mi cuerpo controle bien. Ahora, si yo tengo un paciente que tosió, que tiene una carga de 200, 300 virus por campo microscópico, entonces es muy probablemente que yo voy a desarrollar la enfermedad. Y entre más estoy recibiendo más carga viral, más me estoy infectando. Entonces, de eso se trata. ¿Y un asintomático, doctor Passetti, puede contagiar igual que un paciente que tenga todos los síntomas del COVID-19? Ese es el verdadero problema, que los pacientes asintomáticos andan distribuyendo el virus por la ciudad, ¿no? Y contagian con la misma que un paciente que tiene fiebre, que tiene tos, que tiene dolor, que tiene todos los otros obviamente síntomas. Sí, porque si yo como paciente asintomático no ando a mascarilla y estoy hablando, el proceso de hablar emite estos virus en mis gotas, en mi saliva, en el moco, cuando yo respiro, ¿ok? Y eso obviamente, acuérdate que también sobreviven por ciertas horas en algunas superficies. Entonces, si yo pongo mi mano ahí y no me lavo y me voy a comer con las manos sucias, me voy a contaminar, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema del coronavirus, que pacientes que no tienen síntomas están
diseminando el virus. Voy a enviarle una fotografía de la caricatura con la cual honramos su presencia hoy en el programa. Muestro al público el dibujo con el que honramos la presencia del doctor José Daniel Passetti, otorrinolaringólogo. Voy a hacerle una fotografía para enviársela. Esa es la manera que tengo hoy de trasladársela y luego le enviaré el original a su oficina. Hago la fotografía, se la envío, doctor Passetti. Este es el dibujo, lo comparto con los espectadores. El doctor José Daniel Passetti Paz, otorrinolaringólogo, que ha estado con nosotros en el programa. Revise su teléfono. A ver, doctor Passetti, si le ha llegado nuestro dibujo. Muy agradecido, excelente, muy bien. Y la corbata divina, gracias. Excelente. Rojo y blanco, así como usted lo pidió. Así es, maravilloso. Muy agradecido. Igualmente, doctor, quiero formularle unas preguntas que me responda con una sola palabra, si le fuera posible, para despedirnos. ¿Qué lección debe aprender el gobierno? Honradez. ¿Qué significado tiene que ser honrado. ¿Qué significado adquiere ser médico en tiempos del COVID-19? Satisfacción inmensa. ¿Cómo se puede comparar ilustrativamente la batalla entre el COVID-19 y nuestro debilitado sistema de salud? David y Goliat, así sí estamos. ¿De qué depende parar la curva del contagio? Quedarse en casa y usar los sistemas de bioseguridad. ¿Qué opina de la corrupción en la Secretaría de Salud? Imperdonable. ¿Qué compensación personal reciben los médicos y las enfermeras por su labor? Los aplausos, la sonrisa del paciente al salir de esta enfermedad es la compensación más linda que uno puede tener. ¿Qué siente, doctor, ante la muerte de un paciente por coronavirus? Impotencia, enojo, decepción. ¿Qué hay que hacer con nuestro sistema sanitario? Respetarlo y fortalecerlo. No robar. ¿Cómo deberíamos ser después de atravesar este desierto? Más humanos, más condescendientes con el prójimo. Velar siempre por la salud de ellos. ¿Cómo sueña a Honduras? En rojo, blanco y rojo. Doctor Passetti, gracias por haber venido al programa. Le agradezco mucho y le deseo muchos éxitos. Igual. Gracias por la invitación. Saludos a su estimable familia, por favor, a su esposa, a sus hijos, gracias. Su madre, sus hermanos, que son gente maravillosa realmente. Gracias, Darío. Le agradezco mucho. Muchas gracias, doctor Passetti. Muchos éxitos. Y a toda nuestra audiencia, gracias. Igual. Adiós.